¿Ven? Sí, se ve. Bueno, vamos a seguir entonces con equilibrio. Como les decíamos, habíamos visto más o menos en el seminario del lunes hasta el 5 y después avanzaron un poquito más en los otros. Yo no sé si fueron a los otros, si estos ejercicios lo hicieron, si no me gustaría que para no cerrar con cómo se expresan las constantes de equilibrios, que agarremos esto y tratemos de plantearlo. Si quieren tomarse 4 minutitos por ahí lo hacen, o si no me van diciendo y yo lo voy escribiendo acá, como a ustedes les parezca, pero me gustaría, acá esto está tono con los días que estamos teniendo. En el invierno le ponemos otro, que están más... pero me gustaría ver si tienen claro cómo expresar las constantes de equilibrio, en este caso Kp, para estos sistemas que recuerden que son heterogéneos. ¿Se acuerdan la diferencia de los sistemas en equilibrio que son homogéneos y heterogéneos? Fíjense, acá en el ejercicio 1 tienen dióxido de carbono gaseoso más óxido de calcio sólido que me da carbonato de calcio, todo en equilibrio, ¿no? El otro tienen el carbono sólido, podría ser grafito, más oxígeno que les da monóxido de carbono, y en el otro carbono sólido más hidrógeno que les da una molécula orgánica, que ¿cómo se llama? Metano, ese gas que tiene un olorcito bastante feo, ¿sí? Bueno, ¿quieren tomarse 3 minutos y lo plantean? Y después me dicen cómo lo plantearon y yo lo pongo ahí en común. ¿O ya lo hicieron este ejercicio? Si todos lo hicieron, lo salteamos. ¿El resto? Yo lo tengo hecho, sí. Yo no. Bueno, hay uno que lo tiene hecho. A ver, vamos a ver cuánto lo tienen hecho. Yo no. ¿Uno solo? ¿Uno solo? Yo tampoco. No, yo tampoco lo tengo Bueno, hecho. nos banca unos minutitos esa persona que lo tiene hecho y lo repasamos. De paso, ¿te sirve quizás para repasarlo? Plantéenlos y en un ratito lo ponemos en común. ¿Sí? Sí, dale. Bueno. ¿Con qué jugo lo tomas, Pri, de naranja? En realidad con agua sola, le pongo yerba saborizada y si no, ahora compré uno de frutilla. No sé qué onda. Ah, no le pones jugo. No, en general no, pongo la yerba y le echo el edulcorante. Buah. Medio raro. Bueno, creo que en los paraguayos no lo toman allá con jugo tampoco. No creo que es con agua, pero bueno, tienen una yerba es como más, con más Sí, sabor. como la yerba de Brasil, que es diferente, ¿no? Claro. Sí, yo ahora le puse una CBC, pero sí, ¿no? ¿Entienden lo que tienen que hacer, chicos? Es un poco como repasar lo que estábamos haciendo antes, de cómo se plantean las constantes.
Cuando estén, me pegan el grito y los corregimos. ¿Les pareció más fácil este parcial que el primero? Sí, puede ser. Era como más concreto. Claro, en cuanto a la resolución, digo, los temas obviamente que se pueden haber complicado un poco. Como que quedaba más claro lo que tenían que hacer. Claro. Bien. Cuando estén me dicen. Bueno. Bueno, ahora lo vemos. ¿Ustedes, el resto, ya podemos corroborar? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacerlo. ¿Qué nos pedía? Pues, plantear KP, ¿sí? No hay que calcular nada, simplemente plantear en función de estos equilibrios heterogéneos. Para el primer caso, recuerden que es una K mayúscula, y si lo expresamos en función de las presiones, lo ponemos como una P. ¿Y cómo planteamos la constante? Claro, como un cociente. Primero que tenía que ver, que esto esté balanceado. ¿Esto está balanceado? Sí, está balanceado. Bien, recuerden que hay que chequear eso porque si no nos va a quedar todo mal, sobre todo después cuando le tengamos que meter los números. Bueno, entonces, ¿qué pongo? Ustedes me van diciendo. Sería la presión. Sí, arriba iría de las especies gaseosas en los productos, pero acá no hay. Claro, no hay. Entonces, si no hay, ¿qué pongo? Un 1. Eso lo tienen claro, que los sólidos, así como los líquidos puros y los solventes, no participan en la expresión de la constante de equilibrio. Es como que ya quedan metidos dentro de lo que es la constante. Y eso se lo explicó Sandra, ¿o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa que no van en la constante? Bueno, pero supongamos que lo expresáramos en concentraciones. ¿Por qué no los pongo? ¿Qué pasa con la concentración efectiva de los sólidos y los líquidos puros? No cambia, entonces directamente no se expresan, ¿sí? Después van a ver cuando vayan a los cursos de fisicoquímica que eso está relacionado con algo que se llama la actividad. No sé si Sandra se los mencionó. Actividad y coeficiente de actividad. Y para los gases, fugacidad. ¿Les mencionó algo? No me acuerdo de haberlo escuchado. Esa es la razón, digamos, más físico-química por la que no se expresan. Por ahora, con que ustedes sepan. A ver, lo que les quiero decir es que
nosotros expresamos las concentraciones en función de las presiones parciales de los gases, la constante en función de las presiones parciales de los gases o en función de las concentraciones, pero es una forma de expresar, porque técnicamente cuando vayan a fisicoquímica van a ver que la constante de equilibrio se expresa en función de algo que se llama actividad, ¿sí? Y esa actividad es la concentración y un coeficiente de actividad. Lo que estamos haciendo es considerar que la concentración es igual a la actividad. Cuando lean los libros, algunos que son un poquito más fisicoquímicos, como el Atkins, se los va a explicar bien. Ahora no vamos a expresar en función de la actividad. Solamente tenemos que tener en cuenta que ni los sólidos ni los líquidos puros van a estar expresados en la constante de equilibrio. Eso sí se los dijo Sandra. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Bien, lo otro es un poquito la justificación que después lo van a ver más en los cursos de fisicoquímica. ¿No es cierto, Pri? Sí, Yo no cursé fisicoquímica acá, porque no soy de pero acá, pero sí, imagino que en fisicoquímica debe 1, ser. no sé en qué materia se los van a dar. Si son de química en la 1, hasta el plan que hay ahora, y si son de bioquímica en fisicoquímica. La 1. Bien, y si no son químicos ni bioquímicos, no lo Ahí van a ya ver no. probablemente nunca, y se van a Ahí quedar con esta idea que estamos diciendo ahora, que es una forma, una aproximación donde expresamos la constante de esa forma, pero técnicamente se expresaría teniendo en cuenta las actividades, y no más que eso, ¿sí? Es muy físico-químico, no está al nivel de este curso y no nos vamos a preocupar, ¿sí? Pero me gustaría que sepan a qué se debe, porque si no van a decir, este señor me está mintiendo, ¿sí? Chicos. Sí, sí, está bien. Bueno, y entonces, ¿qué ponemos? ¿Abajo hay que poner algo o no? Bien, entonces, ¿qué pongo? La presión parcial del dióxido de carbono. ¿Y por qué no pongo el óxido de calcio? Porque es un sólido. Porque también es un sólido. ¿Se dan cuenta? Eso pasa cuando tenemos equilibrios heterogéneos. Tenemos fase sólida en los productos y en uno de los reactivos. ¿Lo ven? Sí. Bien, planteemos la KP para el segundo. Si alguien no entiende, me dice, ¿eh? ¿Qué pasa en este caso? Primero, ¿qué hago? Me fijo que esté balanceada. ¿Lo está? No. ¿Qué falta? Bien. Técnicamente, igual, para plantear la KP, si el coeficiente estequiométrico que estoy modificando para que me quede balanceada es de un sólido, ¿va a aparecer en la constante o no? ¿En la expresión? No, no va a aparecer. No, pero siempre es importante ese ejercicio de saber que esté balanceada, porque si hubiera faltado en el oxígeno, un coeficiente estequiométrico hubiera estado mal. Bueno, ¿y cómo lo planteo? Sería entonces la presión parcial Del monóxido de carbono del monóxido de carbono, elevado sí, al cuadrado. todos entienden, elevado a su coeficiente estequiométrico correspondiente, y en el denominador La presión parcial del oxígeno. solamente, porque el otro es un sólido. ¿Y el Sí. oxígeno va elevado a algo? No, No, ¿por qué? porque el coeficiente estequiométrico es 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Alguien lo venía planteando de otra manera? ¿Tiene alguna duda? ¿O estamos bien? estamos bien. Vamos con la última entonces. ¿Cómo planteo KP? Ya está balanceada, ¿sí? Bien. Y en los reactivos que tengo. ¿Todos de acuerdo? Sí, O sea que
Si yo tuviera numeritos o forma de calcular estas presiones parciales, y esto está a una temperatura dada, puedo obtener el valor de Kp para cada uno de estos sistemas en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué digo a una temperatura dada? Cuando cambie la temperatura, cambia el valor numérico de la constante de equilibrio. ¿Algo más me puede modificar el valor numérico de la constante, además de la temperatura? Creo que no. No, solo la temperatura. ¿Sí? Eso les quedó claro, creo que lo recalcamos varias veces el lunes. ¿Sí? Entonces, fíjense que después vienen varios ejercicios donde tienen que plantear también la KP, por ejemplo, en el 7, en el 8 van a tener que plantear la KC, pero el sistema es lo mismo, ¿no es cierto? Recuerden la diferencia entre Q y K, eso les quedó claro, también lo recalcamos bastante, ¿no? Y si yo quisiera pasar esto a KC, ¿existe alguna forma? Estas expresiones, porque en realidad no tengo los datos ni para calcular Kp, solo expresarlos, ni para calcular Kc. Pero ¿existe alguna relación entre Kp y Kc? Sí. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que dedujimos en el ejercicio 2? ¿Se Era que acuerdan? Kp, ¿cómo lo relaciono con Kc? era igual a Kc por RT a la diferencia de moles, casi eso creo. Bien, o Sí, sea elevado a que delta n. a la delta n. ¿Qué quiere decir esto? Repasando, no es nada nuevo para ustedes. Si yo esto conociera el valor de Kp y tengo que calcular el valor de Kc, me dicen que ese valor tiene que estar relacionado con una temperatura dada que también conocería. R, ¿cuánto vale? Yo ya sé porque es una constante universal. De hecho, ¿se acuerdan que lo dedujimos? Estoy relacionando la presión con la concentración. ¿Y eso de dónde venía? De que la ley de los gases ideales, la ecuación de los gases ideales era esto, ¿no es cierto? Que estoy escribiendo acá. IN sobre B, ¿qué es? Esto es la concentración molar. Entonces, de esa forma, básicamente estoy relacionando Kc y Kp. Supongamos que tuviera los datos y quiero saber el delta N para este caso. ¿Cuánto valdría? Para el caso 2. Era la diferencia entre el número de moles gaseosos que hay en los productos y en los reactivos. ¿Cuántos Sería 1. tengo? Sería 1, porque tengo 2 moles de monóxido de carbono y 1 mol de oxígeno. Bien. En el caso del tercero, -1. bien, puede ser un número negativo perfectamente. Y en el caso del primero, 1. -1. Sí, -1. Porque está el gas, que es solo este, está del lado de los reactivos, ¿sí? Sería 0, el delta N, en ese caso, sería 0 menos 1. ¿Lo ven? ¿En Bien. algún caso delta n puede ser 0 o no? ¿Cuándo puede ser 0? Si hay igual moles gaseosos de los dos lados. Exacto. Y O en sea, ese puede caso, ¿qué pasar. va a pasar? Kp es igual a Kc. Exacto. Bien, sí, está. ¿Se dan cuenta? Sí. Puede pasar, dijo él. No puede fallar o puede pasar, no sé cómo se usa.
Bueno, ¿estamos con este? ¿Queda claro? Sí, quedó. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. El principio de Le Chatelier. Era este señor que se llamaba Henry Louis Le Chatelier, claramente francés, y ustedes lo han visto ya en la teoría. Vamos a trabajar en este caso para enunciar este principio con una ecuación genérica donde tengo los coeficientes estequiométricos bueno, supónganse que este es gaseoso, me lo comí también, ¿no es cierto? Iría acá. Tengo los coeficientes estequiométricos y los reactivos, que son A y B gaseosos, que se combinan para dar C y D. Pero ¿esto qué significaba? Que la reacción es reversible y que estoy en equilibrio. ¿Y cómo lo explicarían? ¿Qué significado tiene esa doble flecha? Yo sé que A y B se combinan para dar C y D, pero ¿qué pasa? Al momento en que C y D se empiezan a generar, esto va a ir para volver a producir A y B, por eso es que tengo una doble flecha y estoy en equilibrio. ¿Y cuándo ocurre el equilibrio químico dinámico? Repasando un poquito lo que vimos el otro día. Exacto, cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. ¿Por qué es un equilibrio químico y no es un equilibrio físico? Vamos repasando. Porque hay una reacción. ¿Un ejemplo de equilibrio físico? Ya vimos, ya lo rindieron. ¿Dónde veíamos equilibrios cuando veíamos los diagramas de fase? En un cambio ¿Era un de equilibrio físico? ¿Por qué? Porque hay un cambio de fase. ¿Pero había una reacción o no? No, simplemente estaba pasando de sólido a líquido, de líquido a vapor, de sólido a vapor, ¿sí? Era un equilibrio en el que la misma sustancia cambiaba de fase, pero no estaba reaccionando. ¿Lo ven? Sí, bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. ¿Qué decía este señor? Que si yo tengo un equilibrio y hay una perturbación externa sobre el sistema que está en equilibrio, ¿qué va a hacer el sistema? Va a tratar de que esa perturbación, minimizar el efecto que le produce esa perturbación y alcanzar otra nueva posición de equilibrio. Es como que siempre va a querer restablecerse el equilibrio. ¿Lo entienden? Lo que dice, más allá de la definición, ahora vamos a ver si entienden cómo proceder en cada caso. Y lo vamos a ver con ejemplos. Pero si me tuvieran que explicar, si yo les preguntara en un parcial, enuncie o dígame con sus palabras qué significa el principio de Le Chatelier. Yo tengo un sistema en equilibrio, el cual es perturbado. ¿Pero qué va a hacer el sistema? ¿Va a quedarse ahí? ¿Va a ser perturbado y no le importa? No le va a gustar esa perturbación y va a buscar alcanzar una nueva posición de equilibrio, porque ustedes van a ver que hay infinitas posiciones de equilibrio. ¿Qué va a pasar en esas posiciones de equilibrio si la temperatura no cambia en cuanto a la constante? Si yo modifico una, va a quedar igual, claro, justamente es una constante, o sea, únicamente cuando, o sea, en cada posición de equilibrio voy a tener un valor de constante, que debería ser siempre igual, porque si modifico, aumento una presión, va a disminuir otra, aumento el volumen, va a pasar una cosa, si aumento la concentración, va a pasar otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora,
Simplemente, ¿cuándo voy a cambiar el valor de la constante? Y si yo aumento la temperatura, ¿esa constante va a ser mayor o menor el valor numérico? ¿Lo puedo responder así a priori? ¿Y de qué? Si es endotérmica o exotérmica. ¿Y eso quién me lo va a decir? Perfecto. Que es algo que ustedes ya vieron, ya saben. ¿Quién me dice si la reacción es endotérmica o exotérmica? O me lo tienen que decir o tengo que buscarlo con el delta H. ¿Se entiende? Vamos asociando los conceptos. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta? No, nada. Pero ¿Y yo me tengo que algo ir para ahora, aclarar? así que nos vemos ¿Cómo? la semana. Que yo me tengo que ir ahora, así que nos vemos la semana que viene, el próximo Ah, seminario. bueno, por ahí algún compañero sabe grabarla la clase, creo, ¿no? ¿O no las graban más? No, creo que no las grabamos. Ah, Bueno, creo ¿sí? que Ah, tenían un bueno. grupo o un canal de YouTube y por ahí te sirve para repasar, porque vamos a ver algunos ejemplos que Ah, estaría bueno, bueno que después me los lo pasas. veas. Dale. Sí, antes de resolver los ejercicios. ¿Cómo? Ah, no, no estoy, no estoy. No, ¿querés que te deje mi número y me agregás? Y te lo puse en el chat. Bueno, nos vemos. ¡Chao! Chao, gracias. Bueno, continuamos. ¿Pri, algo para aclarar? Por mi parte, está bien. Ah, no te escuché. No, que por mi parte está bien. Digo. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver cuáles son los cambios que yo, o las perturbaciones externas que puedo hacer sobre, o que pueden ocurrir sobre un sistema que se encuentre en equilibrio. Consideremos este equilibrio genérico. ¿Qué pasa? Supongamos que yo agrego reactivos. Agrego o A o agrego B. Voy a estar perturbando el equilibrio. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a consumir? Va a tener que consumirse para darme más productos en forma de que, supónganse que yo tengo esto en equilibrio y le agrego A. Va a tener que reaccionar con B para darme más productos, incluso si ustedes lo plantean, lo ven matemáticamente. Si plantean en este caso una KC o una KP, lo que sea, porque si agrego un gas voy a aumentar la presión o aumentar la concentración. Yo acá tengo C a la C, tengo D a la D, y abajo tengo A a la A y B a la B, ¿no es cierto? Esto es lo que ya saben, en concentraciones o en presiones. Si yo aumento la presión o la concentración al agregar reactivos, ¿qué voy a tener que hacer para que se mantenga el equilibrio y la constante no cambie? ¿Qué va a hacer el sistema, no yo? Va a tener que generar más productos, matemáticamente, véanlo. ¿Lo entienden? Para que este cociente sea una constante. Si yo agrego A, va a tener que reaccionar con B para generarme más C y más D. Entonces digo que el equilibrio se desplaza en esta dirección, de reactivos hacia productos, porque tengo que generar más C o más D para mantener el equilibrio. ¿Lo ven? Bien. ¿Qué pasaría si agrego productos? En vez de agregar A, agrego D. Ahora, lo mismo. Si estoy agregando un producto, lo pueden ver hasta matemáticamente, voy a tener que esos productos, como la reacción va y viene, va a desplazarse
hacia los reactivos esa reacción para generar más A y más B y alcanzar una nueva posición de equilibrio. ¿Me siguen? ¿Qué otra cosa puedo hacer? En un gas. Recuerden que con los gases puedo trabajar con la presión o puedo modificar la presión. ¿Sí? Supónganse que yo tengo, este sistema va a estar dentro de un tarrito, ¿no es cierto? Que yo lo puse y va a estar cerrado y tengo todo acá adentro, ¿no es cierto? Y ahora le bajo un pistón y le aumento la presión. Me van a decir, bueno, pero aumenta la presión en general, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a tener que ver hacia dónde se desplaza el equilibrio. ¿Y qué pasaba en ese caso? ¿Desde dónde hacia dónde se desplaza? Lo que voy a tener que hacer en ese caso es considerar el número de moles gaseosos que tengo en los reactivos y el número de moles gaseosos que tengo en los productos. ¿Quién me lo va a dar? Por eso la importancia de que esté balanceada. ¿Y de dónde a dónde se va a desplazar? En este caso no lo puedo decir porque no tiene números puestos, pero siempre se va a desplazar hacia donde tengo un menor número de moles gaseosos. Es decir, aumento la presión, bueno, son todos gases, o no importa si no son todos gases, me fijo en los gases, cuánto número de moles gaseosos tengo en los reactivos y cuánto número de moles gaseosos tengo en los productos. Y desde donde tengo mayor número de moles gaseosos, se va a desplazar hacia donde tengo menor número de moles gaseosos. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. También puede que ocurra disminuir el volumen del recipiente. ¿Cómo se relacionan la presión y el volumen en los gases? Todo eso lo vimos ya en gases. Supónganse que acá yo aumento la presión. ¿Qué le va a pasar al volumen del recipiente? Si yo le empiezo a hacer presión acá y bajar un émbolo. Exacto. O si lo puedo ver al revés, si levanto el émbolo y disminuyo la presión, aumenta el volumen. ¿Sí? Hay una relación que es inversa entre la presión y el volumen, ¿no es cierto? ¿Lo ven? ¿Se acuerdan cuando vimos las leyes y demás? O sea que el disminuir el volumen, lo que voy a tener que ver es ir a ver la presión de vuelta. Aumento, disminuyo el volumen, pero voy a ver la presión y eso me afecta si son gases. ¿Y desde dónde se va a desplazar? Desde donde hay mayor número de moles gaseosos a donde hay menor número de moles gaseosos. ¿Queda claro? Sí, sí. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede perturbar un sistema en equilibrio? Acá yo les puse. Agregar un gas inerte. ¿Qué es un gas inerte? Sí, generalmente puede ser un gas noble, argón, neón o algo de eso. ¿Y qué efecto va a tener? Y que aumente la presión. Bien, aumenta la presión total, porque si yo le agrego un gas acá, aumenta la presión total. Pero yo estoy trabajando con las presiones parciales. ¿Las presiones parciales van a aumentar o no? ¿O disminuir? No, porque no hay relación, o sea, las presiones parciales son solamente del gas, de ese mismo gas. Claro, o sea que y yo tengo que considerar las presiones parciales. Si yo agrego otro que no reacciona, voy a aumentar la presión total del sistema, pero la presión parcial va a seguir siendo la misma. O sea, van a mantenerse constantes. Entonces, el agregado de un gas inerte no me modifica, no me perturba el equilibrio. Eso les tiene que quedar claro, ¿sí?
No sé si lo expliqué de una manera clara, Pri, o ahí se te ocurre otra forma de explicarlo. No, para mí está claro. Sí. ¿Esto lo habían visto con Sandra? Bien, bien. Y existe algo que se llama catalizador. ¿Saben lo que es un catalizador? Lo vamos a ver en cinética, en el último tema. Es una sustancia. ¿Cómo? Sí, como un catalizador acelera, un inhibidor disminuye. Pero ¿qué me modifica? La velocidad de la reacción, porque cambia la energía de activación, o ya lo vamos a ver, o el mecanismo por el que va a ir la reacción. Por ahora no nos importa, pero lo importante es que si yo agrego un catalizador, lo que voy a hacer es que el equilibrio, o sea, el equilibrio no lo voy a modificar, simplemente voy a hacer que eso ocurra más rápido. Y eso obviamente va a tener una importancia desde el punto de vista, por ejemplo, industrial, ¿no es cierto? Quiero obtener el producto D porque es el producto D el que me da más plata y lo quiero obtener en menor tiempo para venderlo, por ejemplo. Todo lo que es catalizadores e inhibidores, después lo vamos a ver en cinética, porque aparece, está muy relacionado con los temas de biología y de bioquímica que tiene que ver con la catálisis enzimática, ¿sí? La cinética enzimática. Van a ver que tiene que ver con las enzimas y con cómo aumentar o no la velocidad de una reacción. Pero ahora, a fines del equilibrio químico, ¿qué tengo que saber de que si yo agrego un catalizador? Que la reacción va a ir más rápido, porque va a cambiar su velocidad, pero el equilibrio no lo varía. Yo estoy agregando algo que no reacciona. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un catalizador? Aumento la velocidad de la reacción, pero el catalizador lo tengo antes y después, porque no reacciona. ¿Me entiendo? ¿Me explico? Bien, ¿y qué otra cosa se les ocurriría cambiar? Exacto. Y recuerden que si aumento la temperatura o la disminuyo, lo que sea, modifico el valor numérico de la constante de equilibrio, es lo único. Ahora, ustedes dijeron que tengo que ver si es exotérmica o endotérmica, y eso que me lo daba el delta H. Una forma de verlo, ustedes saben que la temperatura está relacionada con el calor. Supónganse que tengo la misma reacción, ¿no? En equilibrio. Si la reacción es endotérmica, el delta H, ¿cómo va a ser? Positiva. Positiva. Y si es exotérmica, el delta H va a ser menor que 0. Entonces, una forma de verlo es como si fuera, cuando la reacción es endotérmica, el calor lo considero como uno de los reactivos. ¿Por qué? Porque la reacción tiene que absorber calor para que ocurra. En ese caso, si lo considero como si fuera el calor, ¿lo ven lo que estoy haciendo? Poniendo, es una forma fácil de verlo. Si tengo el calor como uno de los reactivos, si yo aumento esto, lo veo como un reactivo, ¿no? Aumento la temperatura, aumento el calor, es como si aumentara la concentración de A. ¿Hacia dónde va a desplazarse el equilibrio? ¿Se acuerdan? Si yo agrego A, dijimos que se desplazaba hacia B, hacia productos. Si yo agrego calor y esto está en equilibrio, ¿hacia dónde se va a ir? Exacto. Y en el caso de la reacción exotérmica, el calor está como un producto, porque la reacción me libera calor, ¿no es cierto? ¿Queda claro? Y ahora, ¿qué pasa? Como me dice que lo aumente, si yo aumento, ¿hacia dónde se va a ir el equilibrio? Pues estoy aumentando como un producto, sería. Exacto. Eso es si lo aumento la temperatura. ¿Qué quiere decir? Una reacción endotérmica se ve favorecida hacia la generación de productos cuando la temperatura aumenta. Si la temperatura disminuye, es al revés. Y una reacción exotérmica se ve favorecida hacia la generación de productos si la temperatura disminuyera. ¿Lo ven? Tiene que ver con el delta H que tiene esa reacción. ¿Les queda claro? Bueno,
Ahora vamos a ver un ejercicio interesante, pero denme un minuto que tengo que ir al baño antes de verlo. Repasen esto un ratito. Bien, ya estoy. No sé si Sandra les habló de un proceso que se utiliza para la generación de amoníaco en la industria. Por ahí lo sabe dar como una clase aparte. Así que bueno, yo les voy a dar un ejemplo con eso porque me parece muy interesante y claro para entender. Y con eso les va a dar pie para repasar todo lo que es Le Chatelier. La situación problemática versa sobre una reacción, no sé por qué perdí el mouse. Por acá estaba, ¿no? Ahí está. Versa sobre una reacción que es la obtención de amoníaco gaseoso a partir de la combinación de hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. Y me da como dato el delta H. ¿Esta reacción es endotérmica o exotérmica, este equilibrio? Exotérmica. Exotérmica porque libera calor. Bien, ¿qué tengo que ver? Que es un equilibrio dinámico, tengo una reacción para que se forme amoníaco a partir de combinar el nitrógeno con el hidrógeno, pero apenas se forme el amoníaco, ¿qué va a ocurrir también? La reacción inversa. Los reactivos. Exacto. ¿Qué debo controlar antes de hacer cualquier cosa? Que esto esté balanceado y veo que está correctamente balanceado. Tengo 6 hidrógenos, 2 nitrógenos y 2 nitrógenos. ¿Es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Homogéneo porque están todos en fase gaseosa. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice. Dice, se cuenta con un recipiente de 14 decímetros cúbicos en el cual se introducen 3 moles de hidrógeno, 3,2 de nitrógeno, y cuando se alcance el equilibrio a una determinada temperatura, fíjense que me está dando la temperatura, se obtienen 1,6 moles del producto. Y me pide una serie de cuestiones que vamos a ir paso a paso calculándolas. Primero, calcular el número de moles de hidrógeno y de nitrógeno. ¿Sí? Esta reacción es la reacción de obtención del amoníaco. El amoníaco junto con el ácido sulfúrico es una de las sustancias más producidas a nivel industrial, ¿sí? Y que más uso tiene en el mundo, ¿sí? A nivel mundial. Entonces, no es un detalle, sino que es una reacción bastante interesante de analizar. Tenemos que calcular el número de moles de hidrógeno y de nitrógeno en el equilibrio. Ustedes me van a decir, pero si ya me está dando los moles, ¿o no? Pero serían los iniciales. Ahí está la diferencia, ¿sí? Porque si yo después quiero calcular, plantear y calcular una constante de equilibrio, ¿puedo tener en cuenta los moles iniciales? ¿O qué necesito? Necesito los moles en el equilibrio. Bueno, ahora les voy a ir copiando parte por parte y vamos a encarar, ¿sí? Cómo tenemos que hacer. ¿Se entiende que lo que nos pide es calcular el número de moles en el equilibrio? Bueno, lo primero que vamos a hacer es organizar un poco los datos, ¿no? Como siempre, a un costadito de la hoja, me fijo. Me da como dato el volumen, que son 14 decímetros cúbicos, lo cual equivale a 14 litros. ¿Estamos? Los moles iniciales de hidrógeno, que son 3, los moles iniciales de nitrógeno, que son 3,2,
y los moles de amoníaco en el equilibrio, porque dice, cuando se alcance el equilibrio a esa temperatura, se obtienen 1,6 moles del producto, o sea, de amoníaco. Recuerden que llamamos reactivos a esto y productos a lo que está a la derecha, independientemente de que la reacción sea reversible. ¿Me siguen? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué otro dato me da? La temperatura, que son 200 grados centígrados, y generalmente, como vamos a trabajar en Kelvin, le sumo los 273 y tengo 473 Kelvin. Y el delta H me dice que es menos 92,6 kJ por mol. Como ustedes dijeron, es exotérmica. Significa que el equilibrio, la reacción en equilibrio, tiene un delta H que es menor a 0, por lo tanto libera calor hacia el entorno. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. No tengo más datos. Simplemente ahí lo que hago es graficar de alguna manera, tratar de poner de alguna manera gráfica cómo tengo las tres moléculas de hidrógeno que se van a combinar con la de nitrógeno para dar el amoníaco, y esto está en equilibrio, así que tengo que considerar. Y ahora lo que yo les recomiendo siempre es hacer una tablita. ¿Se acuerdan que el lunes habíamos hecho una especie de tablita para poder organizarnos los que estaban? En esa tablita, ¿qué voy a poner? Pongo de vuelta el proceso. 3 moles de hidrógeno gaseoso en una columna, el nitrógeno gaseoso en otra columna, y esto estaba en equilibrio para dar 2 moles de amoníaco gaseoso. Primero que me fijaba, los moles iniciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los moles iniciales de hidrógeno? 3. ¿De nitrógeno? Perfecto. ¿Y de amoníaco? Fíjate que ese 1,6 es cuando se alcanza el equilibrio. Serían 2. No, en realidad yo en ese recipiente estoy poniendo 3 moles de hidrógeno y 3,2 de nitrógeno. Y ahí se va a empezar a generar el amoníaco, y cuando se alcance el equilibrio a esa temperatura tengo esto. O sea, no tengo un dato. Básicamente no estoy poniendo amoníaco inicialmente. Eso es lo que me quiere decir. De ahí la importancia de leer bien la consigna. ¿Se entiende? Porque no me dice, se introducen 3 moles de hidrógeno, 3,2 de nitrógeno y 2 de amoníaco. Podría ser, o 4 de amoníaco, lo que quisieran. Básicamente no estoy introduciendo nada. ¿Lo ven? Después que me Sí, fijaba. profe. ¿Cómo? Que se entiende bien. Me fija, bueno, el cambio en el número de moles, ¿no es cierto? Y para fijarme en el cambio del número de moles, ¿quién me lo va a dar a ese cambio en número de moles? El coeficiente estequiométrico de cada uno. Por eso la importancia de tenerla balanceada. Yo tengo 3 moles iniciales, tenía, ¿y cuál va a ser el cambio? Menos 3, ¿por qué el 3? Por esto. X, porque no sé cuántos moles, pero se plantea siempre así. Va a disminuir el menos 3, una cantidad X, el número de moles iniciales de hidrógeno para después llegar al equilibrio. ¿Se entiende? Y en el caso del nitrógeno, ¿cuál sería el cambio? ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico? No, el nitrógeno. 1. 1. Pongo menos X. Y en el caso del amoníaco, 2. o sea que tengo que poner menos 2. X. Más. ¿Por qué pongo más? Se genera. Bien. Puede ocurrir también que yo esté agregando reactivos en el cambio, pero en este caso no. Estoy generando producto, entonces acaba positivo y acaba negativo. ¿Lo ven? Y finalmente, en el equilibrio, ¿qué tengo que plantear? Los moles en el equilibrio.
Tengo que combinar lo que tenían y lo que cambió, ¿o no? ¿Cuánto tenía de hidrógeno, moles? 3. ¿Y cuánto cambió? Menos 3x. Entonces lo planteo así. ¿Entienden? Para el caso del nitrógeno, exacto. ¿Y para el caso del amoníaco? ¿Cómo? 1,6 es los moles en equilibrio, o sea que 2x va a ser igual a 1,6, porque ese dato me lo está dando, que son los moles de producto en el equilibrio, que para los otros no lo tengo. ¿Lo ven? Se enojó uno y pegó un portazo. Y entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Teniendo en cuenta ese 1,6. Puedo despejar el valor de x y meterlo en los otros para calcular, ¿o no? ¿Cuánto me daría x? 2x es igual a 1,6, x es 1,6 dividido 2, o sea que tengo 0,8 moles de nitrógeno en el equilibrio. Perdón, 1,6, pero de ahí puedo obtener el valor de x e ir a calcular el número de moles de hidrógeno y de nitrógeno. ¿Cómo lo voy a calcular? Está fácil. Y pones el 0,8 donde está el x. Bien. 3 menos 3 por 0,8, 3 por 0,8 es 2,4, 3 menos 2,4, 0,6 moles. ¿Lo entienden? Y para el otro, 3,2 menos 0,8, 2,4 moles. Y para el nitrógeno, para el amoníaco ya lo sabía porque era un dato. Entonces ahí lo que hice fue calcular el número de moles de los reactivos en el equilibrio. Esa es la primera consigna. ¿Entienden? ¿Alguna duda? La tabla ayuda a organizarme siempre, ¿no? Bueno, voy a pasar al segundo inciso, donde me decía que plantee Kc a esa temperatura de 200 y que calcule e interprete su valor. Y después me pregunta si podría plantear una relación con la constante de equilibrio en función de las presiones. ¿Cómo plantearían Kc? Fíjense que le puse cada uno con un color diferente. ¿Cómo planteo Kc? Tengo que poner la concentración molar, ¿sí? Porque es Kc en función de las concentraciones. Entre corchetes significa que es la concentración molar en moles sobre litro del amoníaco elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico, que es 2. Y en los reactivos, el producto de las concentraciones molares de cada reactivo elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. En el caso del nitrógeno es 1, o sea que no pongo nada, y en el caso del hidrógeno es 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿yo conozco esas concentraciones molares? Ah, ¿y qué hago? Yo conozco el número de moles de cada uno en el equilibrio. El del amoníaco, que me lo daba como dato, y los otros los acabo de calcular. Y ahí dijo algo la compañera que es tener en cuenta que. ¿Por qué? Porque la concentración, ¿qué es la concentración molar? El número de moles sobre el volumen. ¿Se acuerdan? N sobre B. ¿Entienden? Bueno, entonces, ahí está lo que estábamos diciendo. Y voy a tener que agarrar la calcu y me fijo. Para el hidrógeno había calculado 0,6 moles y el volumen era 14 litros.
Si hago la cuenta, me queda 0,043 moles sobre litros. ¿Lo ven? Para el nitrógeno, ¿cuánto había calculado? Eh, 2,4. Dividido 14, que es el volumen del recipiente, me va a dar 0,171 mol sobre litros. Y para el amoníaco ya tenía el dato, pero tengo que dividirlo por el volumen, y me va a dar 0,114 moles sobre litros. ¿Qué hago con eso ahora? Yo había planteado Kc, pero me pide que calcule e interprete su valor. Y los ponemos ahí, calculamos. Los meto ahí, tengo en cuenta siempre su correspondiente coeficiente estequiométrico. ¿Por qué no lo pongo con unidades? Si tienen unidades, son concentraciones molares. Bueno, no, porque fíjate que acá tengo moles sobre litro y me quedaría el cuadrado, acá a la cuarta en todo caso. Lo que ocurre es que yo le dije que la constante era dimensional. ¿Y eso de dónde viene? Es como que todo está dividido por una concentración de referencia que es 1 molar o 1 mol sobre litro. Entonces, si yo pongo esto en mol sobre litros y lo divido por esa concentración de referencia, me estoy sacando las unidades de encima. O sea, ustedes van a poner siempre sin unidades, pero les estoy explicando de dónde viene. Entonces, directamente pongo el numerito y me da adimensional. Pero es como si fuera 0,114 moles sobre litros dividido 1 mol sobre litros. Cuando lean el libro van a ver que esa es la concentración de referencia. Si fuera en presiones, acá tendría una presión en atmósferas. ¿Y cuál sería la presión de referencia? Que hace que se me vayan las unidades y no me modifique el número. Una atmósfera. ¿Se acuerdan que yo el lunes les dije que estrictamente hablando es un bar? Pero bueno, se puede considerar que un bar es más o menos una atmósfera. ¿Entienden por qué no pongo las unidades y ustedes calculan una constante directamente así, que les va a dar dimensional, siempre y cuando esos números correspondan a concentraciones molares? ¿Sí? Ahora resuelvo y eso me da un valor de 955,9. ¿Qué significa ese valor? Primero que eso es a una temperatura de 200 grados centígrados. ¿Y eso por qué lo tengo que aclarar? Porque si fuera otra la temperatura, el valor de la constante cambiaría. ¿Y qué significa ese valor? ¿Es grande, chico, más o menos? Es relativamente grande, o sea que puedo considerar que va a estar un poco desplazado hacia los productos para la generación de amoníaco. ¿Se acuerdan? Porque si consideramos que era mucho mayor a 1 y cuando decíamos mucho mayor a 1 decíamos más de 10 veces y bla, 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 obtengo un valor que es casi 1000, o sea que está desplazado hacia los productos de ese equilibrio. ¿Lo ven? Sí. Y la otra pregunta es si podría plantear una relación con la constante de equilibrio en función de las presiones. ¿Puedo? ¿Y cómo relaciono Kc con la constante de equilibrio en función de las presiones? ¿No sería la fórmula Kp igual a Kc esa? Bien. Kp es lo que yo quiero calcular. Kc ya lo conozco. R, ¿cuánto vale? Bien, acá estoy poniendo los números también sin las unidades. Y la temperatura en grados Kelvin es 473. ¿Y este menos 2 de dónde sale? De o sea, la resta total el total de moles.
Bien, tengo 2 en los productos y 4 moles gaseosos en los reactivos. 2 menos 4 es menos 2. ¿Se entiende? Sí. Calculo Kp y me da un valor de 0,63. ¿Por qué no coincidiría ahí, como dijo una compañera antes? ¿Cuándo coincidía Kc y Kp? Cuando las moles finales son iguales. Claro, pero no es este el caso, entonces está bien que no coincidan. También podría ser otra forma para calcular Kp, plantearla y calcularla, que sería tener en cuenta la ecuación del gas ideal. Como yo tengo cada concentración, que es N sobre B, y lo multiplico por R por T, puedo calcular cada presión parcial para los gases, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la ecuación del gas ideal. ¿Lo ven? Ustedes tienen N sobre B, pero R lo conocen porque es una constante. T lo conocen, para cada uno pueden tener la presión parcial, ¿o no? Sí. ¿Y qué harían? Plantearían análogamente a lo que hicieron Kc, plantean Kp, pero en función de las presiones parciales, y van a ver que si lo hacen, van a llegar al mismo valor, ¿sí? O sea que eso significa que esta ecuación es válida, si no, no tendría sentido. Después lo hacen ustedes, ¿sí? Para chequearlo. Es como una comprobación, ¿no? Y de alguna manera sí, porque vos podés ir por los dos caminos y obtener el valor de Kp. Claro. Sí. Bueno, ahora vamos a ir a la tercera parte del ejercicio, que me parece una de las más interesantes. Y me dice que en el proceso industrial de Haber-Bosch es deseable obtener la mayor cantidad posible del producto. O sea, es un proceso para el que yo quiero obtener amoníaco. Y como en la industria el tiempo, la plata y la cantidad que genere es lo más importante, ¿sí? Si ustedes fueran ingenieros o trabajar en una planta, me dice que teniendo en cuenta esta reacción y aplicando conceptos del equilibrio químico, explicar cómo podría incrementarse el rendimiento. Brevemente les voy a mostrar, esto le valió un premio Nobel a cada uno, a Bosch, que fue el que hizo más bien la parte ingenieril, y a Haber, que fue el que desarrolló el concepto. Y acá tienen cómo funciona el proceso en una industria. Fíjense, tienen un lugar donde ponen los gases que van alimentando, los calientan, ponen un catalizador, ahora vamos a ver, y lo que hacen es, de alguna manera, por acá alimentaban los gases, y lo que van a hacer es comprimirlo, hacerlo circular, comprimirlos y obtener acá el amoníaco. A medida que obtienen el amoníaco, como esto lo refrigeran, lo obtienen como amoníaco líquido, ¿sí? Y sale acá. Y el nitrógeno y el hidrógeno residual lo recirculan y vuelven a usarlo, ¿sí? Para generar amoníaco. ¿Por qué es tan importante este proceso que desarrollaron estos alemanes? Porque fue en la época de la Primera Guerra Mundial. Como esto fue en la época de la Primera Guerra Mundial, lo que se necesitaba era fertilizantes para los alimentos, para evitar la hambruna. ¿Qué pasaba? Los países que eran ricos en amoníaco o en sales que pudieran generar amoníaco y usarlos como fertilizantes, ustedes saben que los fertilizantes son en base a amoníaco o a sales de amonio, estaban bloqueados, como por ejemplo Chile, que proveía el salitre de Chile. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron esto y de alguna manera tuvo un lado positivo que fue evitar la hambruna, ¿sí? La gente no se moría de hambre. Obviamente, tuvo un lado negativo que fue, ok, la gente no se muere de hambre y la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, siguió, o sea, trajo consecuencias negativas para la humanidad. Ganaron, sin embargo, 2 premios Nobel. Después, esto fue muy controversial porque extendió el tiempo de la Primera Guerra Mundial e incluso Haber también trabajó en el desarrollo de gas cloro y explosivos, lo cual también tuvo implicancias en la Segunda Guerra Mundial. O sea que estos premios Nobel, ya después les voy a dar unos artículos, compartir para que lean, fueron muy controversiales. Está toda la parte de la química que es buena, que sirvió para evitar la hambruna y que hasta hoy en día seguimos utilizando,
y toda la parte mala. Pero bueno, vamos a la parte del equilibrio. Nos vamos a basar en el principio de Le Chatelier y lo que tenemos que ver es cómo trabajar con este equilibrio para maximizar la producción de amoníaco. ¿Me siguen? Más allá de que les di un poquito de historia. Sí, sí. Bien. ¿No les había contado nada, Sandra, de esto? Por ahí no tuvo tiempo todavía. Tengo esta reacción, que es exotérmica. ¿Qué se les ocurre a ustedes para modificar, ¿sí? Aplicando los conceptos del equilibrio químico, modificarlo e incrementar la producción de amoníaco, que es el producto? ¿Qué habíamos dicho que podíamos variar? O sea, básicamente lo que yo quiero es desplazar el equilibrio hacia productos. Bien, si yo aumento la presión, primero para ir en orden con las animaciones que van a aparecer, pensemos qué pasa si yo quiero modificar las concentraciones. ¿Cómo optimizo la producción de amoníaco? Si yo aumento la concentración de alguno de los reactivos, ¿qué va a pasar? Supónganse que aumento nitrógeno, alimento más nitrógeno. Claro, ¿por qué? Porque ese nitrógeno va a reaccionar con el hidrógeno para darme más producto y mantener el equilibrio. O sea que ese equilibrio se desplaza hacia productos. Y me sirve, digamos, lesi a los de la industria, ¿no? Ahora pensémoslo con la presión. Bueno, otra cosa que podría hacer, perdón, es disminuir la concentración de productos. ¿Qué es lo que hacen? Van sacando amoníaco a medida que se va generando. Si yo saco producto, ¿qué va a hacer el sistema cuando yo perturbo el equilibrio sacando producto? Se consumen los reactivos y se forma más. Va a tender a reaccionar y consumir estos reactivos para formar productos y mantener el equilibrio. O sea que también Messi. ¿Estamos? Ahora pensemos en lo de las presiones que decía la compañera. Aumento la presión del sistema. ¿Qué pasa si aumento la presión? Piénsenlo. Voy a enchufar la compu porque se me está apagando la batería. Que desde dónde hacia dónde se desplazaba el equilibrio cuando aumentaba la presión. Desde donde tengo mayor número de moles gaseosos a donde tengo menor número de moles gaseosos. ¿Dónde tengo más? O sea que el equilibrio se desplaza ¿en qué dirección? También me sirve, ¿no? ¿Y qué otra cosa podría hacer, por ejemplo, si es exotérmica la reacción? Fíjense que esto lo hacen, aumentan, van sacando producto a medida que se genera, aumentan la presión, acá se usan presiones del orden de entre 300 y 400 atmósferas, o sea que es un proceso bastante heavy de llevar a cabo. ¿Y qué otra cosa podrían hacer si es exotérmica? ¿Cómo favorezco la producción de productos si es exotérmica? Si es exotérmica, libera calor, o sea que imagino el calor como un producto, ¿no? Según lo que habíamos visto. Si le saco calor, se desplaza hasta acá. O sea que para sacar calor, ¿qué tengo que hacer? Correcto. ¿Lo entienden? Sin embargo, fíjense las temperaturas que se usan. Cerca de 500 grados centígrados. ¿No debería hacerlo a menos temperatura? Para favorecer la reacción. Lo que pasa es que ahí hay un compromiso. Si yo lo hago a menos temperatura, para obtener más producto, voy a tardar más tiempo. Entonces, de alguna manera, es como que se hace
a esa temperatura para obtener producto más rápido y poder aprovecharlo. Pero técnicamente, desde el punto de vista del equilibrio, yo debería disminuir la temperatura. Otra cosa que se hace, además de un catalizador, de la temperatura, es agregar un catalizador, que pueden ser virutas de hierro, ¿sí? O de algún metal. ¿Y cuál es la función del catalizador? Aumentar la velocidad de la reacción. Ya que lo estoy haciendo a una temperatura que no me favorece, bueno, le agrego un catalizador, que es un sólido metálico, como virutas de hierro, y aumento la velocidad de la reacción. No me afecta el equilibrio, ustedes ya lo saben, porque el catalizador lo tengo en los reactivos, en los productos, no se consume, pero la reacción va más rápido. Si va más rápido, obtienen en menor tiempo más amoníaco y es más platita. Bueno, ¿se entiende cómo lo piensan los ingenieros? Sí, sí. Bueno, hay ejercicios relacionados a esto que tienen que ver. Me gustaría recomendarles una lectura para que analicen esto, porque no todo es química de equilibrio propiamente dicho, o sea, si bien va a hablar de equilibrio, le voy a recomendar estos dos artículos donde habla del proceso Haber-Bosch, la historia y la ética en la ciencia. Fíjense, experimentos de Fritz Haber y la ética de la química, ¿sí? Por la guerra mundial, y acá de benefactor a la humanidad a criminal de guerra, dos caras de un genio de la química. Voy a salir un ratito para copiarle los links en el chat y que lo puedan ver. Después, cuando tengan tiempo y estén aburridos, a ver, me parece muy interesante también considerar un poquito lo que es la historia de la ciencia y de la química y entender que no todo es bueno y no todo es malo. O sea, la química puede servir para matar o puede servir para solucionar un problema como la hambruna. Bueno, voy a seguir. ¿Me siguen? Bien, acá está un poquito el ejercicio que me preguntaban recién, ¿sí? ¿Qué hora es? A las miércoles, me pasa un poco. Tenemos una reacción donde tenemos que aplicar cosas similares. Tenemos una reacción, vamos a hacer algunos de los punteos y los otros le quedan de deber, pero vamos a asegurarnos que hayan entendido algunos. Una reacción que es 2 moles de cloro gaseoso más 2 agua gaseosa en equilibrio con 4 cloruro de hidrógeno gaseoso más más un mol de hidrógeno gaseoso con un delta H que me dice que la reacción es exo o endo. Si es positivo el delta H. Endotérmica, ¿qué significa? Absorbe y libera calor. El sistema absorbe. Bien. Dice, los 4 gases, son todos gases, un equilibrio homogéneo, se mezclan y se permiten que la reacción llegue al equilibrio. ¿Está balanceado? Sí. 4 cloros, 4 cloros, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Todo bien. Prediga si la variable indicada en la columna derecha, o sea, lo que tienen que analizar para cada uno es esto, disminuye o se mantiene igual cuando hacen esto que dice acá. Considerando que la temperatura y los volúmenes son constantes, salvo que le diga lo contrario en algún caso como esto. ¿Se entiende cómo hay que pensarlo? Como equilibrio, como Le Chatelier. Vamos a ver el primero. Me dice que aumenta el volumen del recipiente. ¿Qué le pasa? Perdón, eso es lo que yo hago, claro. ¿Y qué me pasa con el número de moles de agua si yo aumento el volumen del recipiente? Yo tengo todos estos gases acá en un recipiente. Tiene un émbolo móvil y aumento el volumen. ¿Con qué relacionaba un aumento de volumen? Si aumento el volumen, ¿qué pasa, por ejemplo, con la presión de estos gases? Disminuye la presión. La presión total va a disminuir. ¿Y cómo va a moverse ese equilibrio? ¿De izquierda a derecha, de derecha a izquierda? ¿Cuántos moles de gases tengo acá? 4. ¿No? ¿Y acá? ¿En los productos? 5. Si la presión aumentara,
esto va a ir de donde tengo mayor número de moles gaseosos a donde tengo menor. Pero acá, ¿qué pasa? Si yo aumento el volumen, la presión no aumenta. ¿Qué le pasa a la presión, como ustedes lo dijeron? O sea que se va a ir para el otro lado. El caso contrario, ¿lo entienden? Bien. Más allá de que pase eso, ¿qué le pasa si entonces si yo disminuyo la presión? O sea, si me va a tener que generar esto, entonces, ¿qué va a pasar con el número de moles de agua? ¿Va a aumentar o va a disminuir el número de moles de agua para que el equilibrio, cuando el equilibrio se empieza a desplazar? Claro, va a disminuir el número de moles de agua porque va a estar reaccionando con el cloro para darme el cloruro de hidrógeno y el oxígeno. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Ahora, por ejemplo, veamos otro. Tengo ese equilibrio y le agrego oxígeno. ¿Qué va a pasar con el número de moles de agua? Si yo estoy agregando un producto, ¿hacia dónde se va a ir el equilibrio? Esa reacción se va a desplazar, ¿de qué forma? Si yo agrego un producto, perturbo el equilibrio, ¿qué tengo que hacer? Es como el recién que agregaba un reactivo, ¿qué pasaba? Yo agrego oxígeno, va a reaccionar con el cloruro de hidrógeno para darme más productos y mantener el equilibrio, ¿no? O sea, la reacción va a ir en este sentido, de derecha a izquierda. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué le va a pasar al número de moles de agua? ¿Va a aumentar o va a disminuir si la reacción va a ir de derecha a izquierda? Aumenta, perfecto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, se agrega oxígeno? ¿Qué le pasa a el número de moles de cloruro de hidrógeno? Vamos a saltear algunas. Yo agrego oxígeno, de vuelta, la reacción, tengo más producto, se me va a querer ir para este lado. ¿Y qué va a pasar con el cloruro de hidrógeno? ¿Por qué va a disminuir? Porque tiene que reaccionar, claro, porque va a tener que reaccionar con el oxígeno que yo le estoy agregando para ir a desplazar el equilibrio y obtener una nueva posición. Vamos a saltear algunos. ¿Qué pasa si con Kp, si yo aumento la temperatura? ¿Ahí en qué se van a tener que fijar? ¿La reacción es exo o endotérmica? ¿Cómo era esta reacción? Endotérmica. Si la reacción es endotérmica, ¿dónde consideraría el calor? De este lado, ¿no? De los reactivos. ¿Qué le va a pasar a Kp si yo, porque recuerden que cambiar la temperatura modifica el valor de la constante. Es la única variable, ¿no es cierto? Que va a hacer que, además de modificar el equilibrio, modifique el valor de la constante. Se va a ver favorecido con una reacción que absorbe calor si yo le aumento la temperatura. Exacto, ¿por qué? Porque si yo aumento la temperatura, me favorece, ¿sí?, a una reacción endotérmica, porque necesita calor, ¿sí? Si fuera exotérmica, me la disminuye. Entonces,
Kp va a aumentar. ¿Se dan cuenta cómo lo tienen que plantear? ¿Quién es que preguntaba este ejercicio? Es para pensarlo. Sí, ahora entendí mejor. Bien. ¿Y si agrego helio? ¿Qué pasa con el número de moles de ácido clorhídrico? Quedaría igual. Claro, pues no me modifica las presiones parciales, sino que me modifica la presión total, porque es un gas inerte. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo les ayuda, cómo tienen que pensarlo? No se los quiero ayudar a resolver todo para que les sirva para repasar. Pero, ¿se entiende hacia dónde vamos? Bueno, yo tenía preparado una cosita más, pero me gustaría ahora que antes de ver darle paso a Pri y que les explique lo que le iba a explicar ella para que le ayude a resolver la última parte de la guía y terminamos con esto después. ¿Querés, Pri? Dale. Por si te tenés que ir, además y demás. A ver, aquí lo abro. ¿Les llegó el link o no? De lo que les sugiero leer. Ay, perdón, si se aburren lo leen. Ahí te dejo, Pri, para que comparta vos la pantalla y te dejo un rato a vos y yo vuelvo después con un ejercicio de equilibrio heterogéneo. ¿Sí? Dale. Ahí díganme si se ve. Perfecto. Me voy a dar un ataque de tos. Bien. O sea, se ve, pero no se ve como en presentación. A ver si lo puedo poner. Ahí. Se sigue viendo igual, che. ¿Cómo era que tenía que hacer? Poner todo, ¿no? Compartir Sí, toda la compartir ventana. todo, porque si compartís solo Sí. la pantalla, solo la pestaña, siempre hay problema. Siempre pasa. Ajá. ¿Les va sirviendo lo que estamos haciendo hoy, chicos? Bueno, ahora lo que le va a enseñar Pri está muy relacionado con lo que vamos a hacer la semana que viene. Súper ordenado mi escritorio, tiene 10 No te preocupes que por acá andamos igual. El escritorio de la compu y el otro. Sí. Ahí creo que se ve bien. Bueno, ¿Ahí te dejo sí? a vos. Sí. Bueno. Este es el ejercicio 12 de la guía. No sé si alguno llegó, si no, bueno, lo vemos y después lo plantean y cualquier cosa nos vuelven a preguntar. El ejercicio dice, se sabe que para la reacción, y les da una reacción de monóxido de carbono con cloro que da este compuesto, y dice que a 298 Kelvin la constante de equilibrio Kp vale 6,5 por 10 a la 11 y que el delta G de formación del monóxido de carbono les da el valor menos 137,2 kJ por mol. Y les dice que a partir de esa información ustedes calculen el valor de formación del producto de la reacción. Bueno, respuesta estaba en el seminario. Bueno, antes que nada a mí me quedó puesta la flechita de la reacción. Si la ven es una misma flecha con dos piquitos, eso está mal. La flecha de equilibrio es una flecha para un lado y una flecha para el otro. Ustedes cuando lo escriban pongan las dos flechitas como lo vienen haciendo. A mí me quedó mal puesta ahí. Antes que nada, para empezar los problemas, como siempre les digo, yo por lo menos anoto todos los datos que me dan porque me resulta más cómodo. Entonces pueden anotar la reacción, que es la que está arriba, siempre chequear que esté balanceada, ¿no? Antes de empezar, en este caso está balanceada. Otro dato es la temperatura, porque siempre todas las constantes están relacionadas a una temperatura a la que se midieron. Otro dato que me dan es Kp, bueno, el delta G de formación del monóxido, y lo que me piden es el delta G de formación del producto, que es el que le puse, bueno, un signito de pregunta. Bueno, primero, ustedes pueden empezar escribiendo de nuevo esa reacción que me dan, chequeando que esté bien balanceada, como dijimos. Yo le puse, bueno, ecuación 1 como para ordenarme. Y ustedes les piden un delta G de formación. Entonces, algo que ustedes podrían plantear es decir, bueno, ¿cómo va a ser el delta G de esta reacción? O sea, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que yo puse en el inciso 3? Escribo cómo sería el delta G de la reacción. A ver, uno lo puede pensar de distintas formas, pero es como una manera más, digamos, fluida de decir, bueno,
ya que me están hablando de los cambios de energía libre, ¿cómo sería el de la reacción? Entonces ustedes, si recuerdan, el delta G de una reacción es el delta G de formación de los productos menos el de los reactivos, bueno, todo multiplicado a los coeficientes estequiométricos que tengan. En este caso, como eran todos 1, no aparece ningún número adelante, pero recuerden que si hay algún coeficiente, eso también va. Entonces, si lo escriben, les quedaría el delta G de la reacción, bueno, del producto, que es lo que me piden, que es lo que no sé, menos el delta G de formación del monóxido, que es uno de los reactivos, más el delta G de formación del cloro, que es otro de los reactivos. O sea, menos todo eso, por eso lo puse como entre corchetitos, bueno, entre paréntesis, como para ver que es menos esta suma de lo de los reactivos. Bueno, acá lo que uno sabe es que el delta G de formación del cloro gaseoso va a ser 0, o sea, es un dato que no necesito. ¿Recuerdan por qué es 0 el delta G de formación del cloro gaseoso? Claro, es un compuesto puro que está en su estado estándar, digamos. El cloro en condiciones estándar es gaseoso, entonces es el cloro puro en sus condiciones estándar. Entonces yo tengo que saber que ese valor va a ser 0, o sea, no necesito conocerlo, por eso está como tachadito. Ustedes le pueden poner que es 0 por esto que dijimos. Entonces, ¿qué necesito? Si uno reordena, o sea, yo lo que necesito, lo que me pide el problema es el delta G de formación del reactivo, del producto, perdón. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Si yo lo despejo, me va a quedar que el del producto este va a ser el delta G de formación del monóxido, el del cloro dijimos que era 0, por eso lo tachamos, más el delta G de reacción. ¿Qué pasa? Bueno, el del cloro es 0, no lo preciso. El del monóxido lo tengo, me lo da el problema. Pero yo el de reacción a priori no lo tengo. Entonces digo, bueno, no tengo, me falta como un pedacito de dato para poder terminar de obtener lo que me piden. Entonces, ¿qué me dan? Me dan el Kp. Hay una ecuación, no sé si lo vieron en la teoría, que relaciona el Kp con el delta G de una reacción. ¿La vieron? Si no me equivoco, hoy hablaron de eso. Puede ser que sí, que si hoy terminaron el tema lo hayan mencionado, es de bastante utilidad. Nos relaciona cómo va a ser el delta G de una reacción con la constante de equilibrio. La fórmula es esta, nos dice que el delta G de una reacción va a ser menos RT por el logaritmo natural, en este caso de Kp. Bueno. Perdón, Priscila. Perdón, ahí te quedó un Kp, recuerden que tiene que ir con mayúscula. Obviamente fue un coso de tipeo en el 5. Sí. Estoy ciega. No sé dónde me decís. Y está bueno, en donde dice relaciono Kp con delta G de reacción. Y está bueno lo que decía Pri, porque de esta forma ustedes a partir de un valor de constante obtienen un dato termodinámico que les va a dar, bueno, ya verán, pero les va a dar una información importante acerca de la reacción. No voy a spoilear más y sigue nomás. Entonces, bueno, otra cosa que está buena es que uno tenga los conceptos claros, por ejemplo, para saber que el delta G de formación del cloro es 0, porque si no también ahí se trabaría todo el problema, porque no sabríamos cómo obtenerlo si no supiéramos que es 0, ¿no? O sea, siempre está bueno eso, anótenlo, aclárenlo, tener todo bien ordenado. Acá está esta ecuación que relaciona entonces Kp con el delta G. Ustedes, bueno, R sigue siendo R, ¿no? La constante de los gases. En este caso la vamos a usar en su versión de unidad de Joule sobre Kelvin mol, justamente porque cuando trabajamos con equilibrio usamos valores o delta G, delta H, valores de Joule, entonces es más conveniente usarla en este valor, es 8,314 Joule sobre Kelvin mol. La temperatura me la da el problema también, me dice 298 Kelvin, siempre en Kelvin también, si no la hubiese dado en Kelvin, lo pasan. Me quedó 2 veces puesto el logaritmo, es una sola vez. Y la Kp me la da también el problema, es 6,5 por 10 a la 11. Entonces, si ustedes resuelven la ecuación, me parece este cartelito que dice compartir. Pone ocultar, ahí está. Si le pones ocultar. Pensé que si ponía, re poco tecnológica, que si ponía ocultar se los iba a borrar todo. Entonces, si ustedes resuelven, terminan obteniendo un valor de delta G
que es menos 67.390,54 joules sobre mol. Obviamente lo pueden pasar a kilojoules o dejarlo en joules. Lo que les está indicando, todavía no terminó el problema, ¿no? Pero lo que a priori les está indicando el delta G bastante grande y negativo es que estamos en presencia de una reacción espontánea, como habíamos estado viendo la última vez. Y finalmente, cuando tenemos el delta G de reacción, que era lo que nos faltaba para poner en esta ecuación donde dice 4, donde yo había reordenado, era el delta G de reacción. Me conviene pasarlo a kilojoules, porque el delta G de formación del monóxido está en kilojoules, o si no, al revés, pasen ese a joule, como a ustedes les resulte más sencillo, lo importante es que esté todo en la misma unidad. Y entonces ustedes reemplazan, y finalmente llegan a despejar lo que nos pedían, que era el delta G, el delta G de formación del producto, que les da, bueno, menos 204,6 kilojoules por mol, que bueno, es lo que nos decía la respuesta, pero la idea de pensarlo sería de esta forma. No sé si se entendió o si me faltó algo. No, si es en joule es menos 67.390,54 y si es en kilojoule le va a quedar menos 67,39 kilojoules. Sí, perdón que hay un punto y después hay una coma, me pongan coma. Pero se dan cuenta la importancia de estos ejercicios, cómo pueden relacionarlo con parámetros termodinámicos y lo que dijo Pri, de que cuando calcularon el delta G de reacción pueden predecir si la reacción ocurre o no espontáneamente, que es lo que rindieron en el parcial. Va a haber más ejercicios que tienen que plantear con esa onda, que son, este es el 12, ¿no? Sí. El 11 también tienen que hacer algo así y relacionarlo con lo otro. Y yo creo que ya después ya viene más relacionado con lo que sigue. El 11 y el 12, por lo menos. Déjame ver el 10. No, el 11 y el 12 van a tener que trabajar con esto. Pero es importante. ¿Lo entendieron? Y después lo que tenía era el 15, que es un poco, como les había dicho Silvestre, como una introducción a lo que es la guía que sigue, que es equilibrio iónico. Van a ver bastante más de esto, o más detallado. Pero bueno, básicamente lo que les dice el ejercicio es que ustedes calculen el grado de disociación de una solución de ácido fluorhídrico, que es 0,1 molar o mol por litro, y que vean en el inciso que sigue cómo va a variar ese grado de disociación si ustedes parten de una solución más diluida, que en vez de ser 0,1 mol por litro, sea 0,01 mol por litro. Y que ustedes con Le Chatelier, que es lo que vimos recién, puedan justificar por qué pasó eso. Antes que nada, ¿vieron qué es el grado de disociación? Yo no sé si lo vieron, si no explicáselos muy simplemente y la semana que viene lo retomamos. Claro, probablemente, no sé si lo hayan visto, pero la idea es que cuando ustedes hagan este tipo de equilibrio, que ahora se los explico mejor, el grado de disociación se llama alfa, es esta letra alfa cuando anoté los datos como siempre, que puse alfa y un signo de pregunta. Cuando ustedes obtienen finalmente cuánto hay en el equilibrio de cierto ácido, por ejemplo, o base que se disocia, ese alfa es esa cantidad que me apareció ahora en el equilibrio respecto a la cantidad inicial, o sea, dividida la cantidad inicial que yo tenía, y si es un porcentaje, bueno, eso iría multiplicado por 100. Lo que me da una idea este alfa es cuánto se disoció ese ácido, o esa base, o la sustancia en la que esté trabajando, si quedó mucho en el equilibrio o no. La idea es que a uno también cuando trabaja, bueno, ahora lo vamos a ver, pero puede utilizarlo como para hacer cuentas más sencillas o no, pero bueno,
Arranquemos el problema y lo vamos viendo. Primero, bueno, como siempre anotan los datos que tienen, que en este caso, bueno, es cortito, sabemos nada más que tenemos una solución de ácido fluorhídrico, 0,1 mol por litro, y nos pide el alfa, que es el grado de disociación. Bueno, a mí me gusta siempre plantear esta tablita, que bueno, vi que ya la hacían, así que bien, que nos ayuda, digamos, a entender los equilibrios para poder plantear las constantes correspondientes. Recuerden, la flechita no es esta, son las dos flechitas, una para un lado y una para el otro. Plantean la ecuación de disociación de este ácido. Ustedes van a tener el ácido fluorhídrico en agua, ¿no? Porque es una solución, si nadie me dice nada, es una solución acuosa, como siempre, que se va a disociar en fluoruros y estos iones hidronio, que serían como los protones, como la versión real, los protones en realidad están siempre de esta forma. Inicialmente, en los libros también, no sé cómo lo vieron ustedes, pero en los libros está así, se pone un inicial, que es la condición inicial del equilibrio, tenemos 0,1 mol por litros. Siempre mis perros van a ladrar durante la explicación, a ver si puedo ponerme los auriculares. Tranqui, yo después aprovecho a aclararles que recuerden lo que habíamos visto al comienzo, que siempre tenemos fluoruro de hidrógeno, que es un gas, y cuando lo ponemos en agua da ácido fluorhídrico. En este caso es un ácido débil. Ya vamos a ver que hay ácidos fuertes y hay ácidos débiles, y cuando tenemos un ácido débil tenemos este equilibrio y planteamos la disociación y podemos calcular una constante como les estoy explicando primero. ¿Ahí se escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Bien, bien. Entonces, les decía, inicialmente ustedes tienen 0,1 mol por litro, es lo que me dice el problema, de ácido fluorhídrico, y no tengo más nada, porque no me dice que tenga más nada. El cambio sería, digamos, lo que va a pasar cuando eso se disocie de ácido, como tengo la estequiometría es 1 a 1, menos X, esa es la parte que se me va a ir, y me va a aparecer más X de fluoruros y más X de protones o iones hidróneos. ¿Sí? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bien. Y en el equilibrio, entonces, me va a quedar 0,1 menos X del ácido fluorhídrico, más X de los fluoruros y más X de los protones. Entonces, ustedes pueden escribir la constante de equilibrio como vinieron viendo hasta ahora, de igual manera. K sub A, porque es un ácido, por eso se va a llamar K sub A, es constante ácida, va a ser igual a la concentración de fluoruros por elevado a la 1, ¿no? Porque el coeficiente estequiométrico es 1, por eso no lo puse, por la concentración de hidronios, bueno, también elevado a la 1, y todo eso dividido, la concentración de ácido fluorhídrico, bueno, también a la 1. Ustedes, si reemplazan por lo que escribimos en la tablita, van a tener arriba X, que es la concentración de fluoruros en el equilibrio, por X, que es la de hidronios, les queda este X al cuadrado, y abajo les va a quedar de ácido fluorhídrico 0,1 menos X. Y este es un dato, no estaba en el problema, pero supongo que debe estar en alguna parte de la guía, ¿no? La constante ácida del ácido fluorhídrico. Sí, y si no la tienen que sacar de una tabla, porque las constantes ácidas a determinadas temperaturas están tabuladas. Ya vamos a ver que en el seminario 11 viene la tabla al final incluso. Claro, no es que lo tienen que saber, está tabulado. Entonces ustedes reemplazan y lo que tendrían que hacer para conocer quién es la concentración, digamos, en el equilibrio de fluoruros o de hidronios es despejar la X de esta ecuación. Lo que uno siempre hace al principio, ¿no? Cuando uno todavía no resolvió o ve que las constantes son chicas, porque un valor de a la menos 4 es bastante chico, es decir, bueno, yo puedo considerar que este ácido no se disoció mucho, entonces puedo despreciar esta X del denominador, o sea, hacer de cuenta que no está, como para simplificarme las cuentas, ¿no? Que sea más fácil de resolver, sea simplemente pasar este número multiplicando y hacerle raíz cuadrada y no me lleve mucho tiempo. Si ustedes hacen de esta manera sencilla, ponen que desprecian esta X, porque la constante es pequeña, digamos, ustedes van a obtener un valor de concentración en el equilibrio de iones fluoruro y iones hidróneo. ¿Qué pasa? Uno no puede agarrar y, bueno, listo, digo esto, está bien, terminé, porque en realidad no sé si hice bien en despreciar o no. Lo que siempre hay que hacer es justificar si uno hizo bien o no. Eso se hace calculando el alfa. Se considera que el alfa, para que hayamos hecho bien en despreciar,
tiene que ser menor al 5%, o sea, tiene que haberse disociado menos de un 5%, como para que yo diga, bueno, está bien lo que hice, termino mi ejercicio ahí. ¿Cómo se calculaba el alfa? Dijimos que era esta concentración que obtenemos en el equilibrio, dividido la concentración inicial, que era 0,1, por 100, porque era un porcentaje. Cuando ustedes lo hacen, ustedes ven que les da un valor de 8,20%, que es bastante grande. Entonces, ¿qué digo? Bueno, hice mal, tienen que aclarar que en realidad no se puede despreciar, no sería lo correcto. Entonces van a tener que hacer la cuenta, lamentablemente, de una forma más larga, porque les va a quedar una ecuación cuadrática, cuando ustedes pasen el denominador multiplicando, hagan distributiva. Lamentablemente van a tener que aplicar la resolvente, o bueno, hay calculadoras que la resuelven. Y la idea es que ustedes ahí recién van a obtener un valor que entonces sí sea el verdaderamente correcto. Entonces, una vez que lo obtienen, ustedes calculan el alfa, porque el ejercicio se los pide, y van a obtener un valor real ahora de lo que es el alfa, que como ven es un poquito más chico que lo que habíamos obtenido antes. En general los ejercicios no les van a pedir que calculen el alfa los de la guía que viene. La idea es que ustedes siempre lo tienen que hacer si desprecian para justificar si está bien lo que hicieron o no. Porque quiere decir, digamos, que entienden el ejercicio. A mí, cuando recién empezaba a cursar, me pasaba que a veces decía, bueno, ya fue, para no equivocarme hago la cuadrática siempre. Y a veces eso queda como que ustedes no están entendiendo si realmente se podía despreciar o no. Siempre intenten despreciar, calculen el alfa y justifiquen si se pudo hacer o no. Porque eso indica que por lo menos entienden lo que están haciendo. No es que, bueno, ya fue, hago toda la cuenta porque sí. A veces se pueden salvar de hacer toda la cuenta y es mucho más cortito. No sé si se entiende. No te preocupes que lo vamos a ver, ahora es un como introductorio, lo vamos a ver la semana que viene. Es para tenerlo como una introducción y para ver más que nada la parte B, que es lo del principio de Le Chatelier, que es lo que nos interesa ahora. En cuanto a la despreciar el alfa y trabajar con K ácidas, ácidos débiles y demás, o K básicas, nos vamos a dedicar en la guía que viene en particular. Por ahora es una introducción. Sí, básicamente, lo van a ver de nuevo un montón de veces, pero la idea es que ustedes, cuando desprecian la cantidad de esta X del denominador, que es lo que se fue del ácido, lo que se disoció, lo que están asumiendo es que era muy débil, que se disociaba muy poquito. Y a veces no es muy cierto eso. Entonces el alfa les da una idea de cuánto quedó respecto a lo que yo puse inicialmente. Si ese alfa me da muy grande, quiere decir que hice mal en despreciar, que se disoció bastante. Igual lo van a ver de nuevo. Pero se refiere a eso, despreciar la X esta quiere decir que mi ácido no se disoció mucho, como quedó bastante entero, digamos, quedó bastante como estaba. Y el inciso B, que es lo que les decía, lo del Le Chatelier, de cómo predecir, ¿qué pasa si yo diluyo la solución al 0,01 mol por litro? Si uno hace las cuentas, habría que hacer las mismas, exactamente las mismas cuentas que en este inciso, pero con otros valores. Pasa lo mismo, no se puede despreciar la X, hay que hacer la cuadrática, pero más allá de eso que lo van a ver de nuevo, ¿por qué se les ocurre? Miren la reacción nada más, donde dice 2, planteo el equilibrio. ¿Por qué se les ocurre que si algo es más diluido, se va a disociar más, o sea, va a ir más hacia la derecha? Lo pueden ver, yo por lo menos lo vería así, si ustedes están diluyendo, ¿qué están agregando? Es como el jugo, si tienen el jugo puro, ¿qué le agregan? Claro, entonces si estoy agregando agua, ¿hacia dónde va a ir la reacción, según Le Chatelier? O el equilibrio, ¿hacia dónde se va a desplazar? Claro, hacia productos. Entonces, si se me desplaza hacia productos, quiere decir que ese ácido se va a disociar más, o sea, me va a quedar menos ácido en el equilibrio porque ahora está yendo hacia allá.
entonces eso va a hacer que aumente alfa. Por eso ven que en el inciso B les da más grande. Pero digamos, lo importante del ejercicio sí era analizarlo con Le Chatelier, porque cuando uno diluye las soluciones se desplaza hacia los productos, porque se disocia más entonces. Igual es un poco como contraintuitivo, uno tendería a pensar lo contrario, sí. Y ahí está la importancia de Le Chatelier, que funciona, entonces nos hace entender eso. Por eso, básicamente, ahora yo no me preocuparía por el grado de disociación y eso, si bien había que explicarlo, porque si no, no iban a entender. Lo que tienen que ver es que por Le Chatelier, cuando lo diluyen, el grado de disociación aumenta casi 3 veces más de 3 veces más casi. No sé si se entendió. Igual todo esto del alfa, claro, lo van a ver 10.000 veces. Lo vamos a ver la semana que viene. Exacto. No van a salvar. Pero teníamos que explicárselo porque si no, no iban a entender de qué les estábamos hablando. ¿Entienden la última parte que les explicó Pri de Le Chatelier? Es un equilibrio. Está bien, es un equilibrio en solución acuosa, que es lo que vamos a ver la semana que viene, pero yo estoy agregando un reactivo, entonces el sistema se va a desplazar hacia productos para mantener el equilibrio. Como se va a desplazar hacia productos, va a generar más aniones fluoruros y más cationes iones hidronio. Eso lo que significa es que se va a disociar más. Por eso ese número pasa de 7,8 a 22,7. A grandes rasgos, ¿se entiende? Después veremos lo de la cuadrática y eso, no vamos a cansar de verlo. Ese es el ejercicio 15, ¿no, Pri? Sí, después queda uno solo. No se preocupen, porque el 16 lo vamos a ver después. Ese yo no me preocuparía. Y había otro parecido a este, creo que es el 14, que tampoco se preocupen porque ese, cuando veamos iónico lo van a poder hacer. Están un poco mezclados, yo ya sugerí de que... Sí, en realidad sí, este no queda muy equilibrio químico. Pero bueno, también la otra guía es larga, así que no nos viene mal introducirnos. Ahora vamos a volver a lo que es equilibrio químico propiamente dicho. Sí. ¿Cómo dejar de compartir? No, ya dejaste de compartir. Bien. Ahora comparto yo nuevamente y les explico la última parte de equilibrio heterogéneo para que ya con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Está, Pri? Sí, ahí se ve, bien. Bien. Acá yo les voy a mostrar otra reacción de obtención de amoníaco, pero en este caso es una reacción que van a ver por qué no se usa tanto en la industria, pero lo podrían hacer a nivel laboratorio, que es a partir de este sólido que se llama carbamato, ¿sí? Esto es el anión carbamato de amonio, ¿sí? Y la reacción es el carbamato de amonio a cierta temperatura, que es temperatura ambiente nomás, tipo 25 grados, entra en equilibrio con amoníaco y dióxido de carbono. ¿Qué tipo de equilibrio es este? Heterogéneo. Tengo un sólido que se descompone en dos gases. Vemos que esto ya está balanceado, simplemente por poner un 2 acá, y nos dice que a esa temperatura el valor de Kp es este. ¿Por qué me da la temperatura? Porque si fuera otra temperatura, el valor de Kp cambiaría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Calcular las presiones parciales de los gases en el equilibrio y calcular y plantear y calcular, Kc a esa temperatura e interpretar el valor. Bueno, ahí está de vuelta la consigna. Empiezo. ¿Qué datos tengo? Es un equilibrio heterogéneo, como bien dijeron. La temperatura, que la paso a Kelvin sumándole 273, y el valor de Kp. Y me pide las presiones parciales. ¿Qué se les ocurriría hacer? De equilibrios heterogéneos van a tener más problemas. O sea, este es un problema que no está en la guía, pero tienen de equilibrio heterogéneo el ejercicio 11 y el ejercicio 10 también es de equilibrio heterogéneo. Entonces, yo lo que voy a hacer es explicarles con este para que entiendan cómo se trabaja. ¿Cómo obtendrían los valores de las presiones parciales?
¿Con qué lo pueden relacionar a las presiones parciales? Con algo que ya tengan de los datos. ¿Están? ¿Qué datos tengo? Sí, pero igual no me pide KC todavía. Eso es en el segundo inciso. Me pide las presiones parciales. ¿Dónde están involucradas las presiones parciales de unos gases en el equilibrio? Si me da un valor de constante. ¿Yo puedo expresar Kp, por ejemplo? Más allá que tenga el valor. ¿Qué es lo primero que hicimos hoy? ¿Cómo expresarían Kp? Bien, eso me va a servir. Perfecto. Está correcto. Eso es lo único que puedo hacer con esos datos y ahora vamos a ver que siempre me conviene ordenarme. ¿Cuál es el proceso con la tablita? ¿Cuántos moles iniciales tengo? No lo conozco. N, ¿no es cierto? No me dice. Pero lo que sé es que originalmente, antes de calentar y que entre en el equilibrio, tengo el sólido solo. O sea que no tengo nada de amoníaco ni nada de dióxido de carbono. ¿Lo ven? Cuando calienta y se empieza a descomponer, viene un cambio en el número de moles. Que ahí tengo que tener en cuenta que para expresar ese cambio. Los coeficientes estequiométricos, ¿recuerdan? Como hicimos en el ejercicio de Haber-Bosch. ¿Cuál es el coeficiente estequiométrico del carbamato de amonio? Entonces pongo menos X. Y los otros van a ser con más o con menos. Con más. ¿Y qué pongo para el amoníaco en la tablita? Bien. ¿Y para el dióxido? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Bien, ¿y ahora qué hago? En el equilibrio, los moles, ¿cuáles van a ser? Tengo que sumar n menos x, 2x y x. ¿Hasta ahí estamos? Es lo mismo que habíamos hecho antes con la otra reacción. ¿Se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Los sólidos no aparecen escritos en la constante de equilibrio. ¿Se acuerdan? Que lo discutimos. Como los líquidos tampoco y los solventes. Entonces eso no lo voy a considerar para plantear mi constante de equilibrio. Como dijo una compañera antes, yo puedo plantear Kp en función de las presiones. Sería la presión del amoníaco al cuadrado, producto la presión del dióxido de carbono. En el denominador no pongo nada, porque es un sólido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué va el 2 acá, que está relacionado con el coeficiente estequiométrico? Y eso yo ya conozco el valor que tiene, que es 2,3 por 10 a la menos 4. Bien, ¿qué se les ocurre hacer ahora con lo que acabamos de ver en la tabla? En el equilibrio. Puedo reemplazar las presiones por lo que yo tengo ahí, en los moles, ¿no? Y me quedaría 2x al cuadrado, 2x, todos al cuadrado, por x, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto y esto. ¿Lo ven?
Sigo resolviendo. 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Y el otro por x. O sea que todo esto, este producto, ¿cuánto me daría? Yo sé que el número es ese, pero lo puedo expresar de otra forma, ¿o no? ¿Y de ahí qué puedo sacar? ¿Despejar x o no? ¿Cómo lo despejaría? Eso es. Y ahí obtengo un valor de x, que me dice que considere que van a ser en atmósferas, comunidades de presión. Ese valor x, ¿a qué corresponde esa presión? Porque ahora me pide cálculo la presión parcial de los gases en el equilibrio. ¿Ya esa es la respuesta? Y para el amoníaco lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es 2x. ¿Lo ven? O sea, va a ser el doble. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿El resto? No, yo no tengo dudas. Bueno, y ahora nos pide plantear y calcular Kc a esa temperatura e interpretar el valor. ¿Qué se les ocurriría hacer? Esta, ¿no? Y como me pide Kc, voy a despejar, me queda así. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a ver qué conozco y qué me falta. Kp lo conozco. Es un dato. R siempre es una constante. La temperatura en grados Kelvin, 298. Delta N, ¿cuánto vale? 2. Número de moles gaseosos en los productos menos en los reactivos. En los reactivos tengo 0 y en los productos tengo 3. Reemplazo con todo lo que conozco, es 3, efectivamente. Recuerden que esto va dividiendo porque simplemente los cambié porque los despejé. Y obtengo un valor de Kc de 1,58 por 10 a la menos 8. ¿Qué onda ese valor? Interpretarlo, dice. Es muy chico. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso industrial que nos daba Kc alrededor de 900, 1000? 900 o 1000 por ahí. ¿Qué quiere decir que este valor? Que no voy a tener desplazado este equilibrio considerablemente, prácticamente nada. Voy a tener casi todo reactivo y mínimamente de producto cuando se alcance el equilibrio. Por eso es que justamente no sé, si no usarían esto para generar amoníaco en la industria, ¿verdad? Pero tiene una Kc que es tan chica que no está favorecido. Algo que no les dije y que es importante para un equilibrio heterogéneo es que el equilibrio heterogéneo siempre va a ocurrir cuando tenga una mínima cantidad de sólido. No importa cuánto, pero un mínimo tengo que tener. ¿Por qué? Porque si no, no voy a llegar nunca a establecer el equilibrio. ¿Lo entienden? Algo. Mientras yo tenga algo, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que comparen esta Kc con la Kc de Haber-Bosch, le voy a poner HB, que era 900, del orden de 900. ¿Ven la diferencia? Y la otra estaba súper favorecida hacia los productos y esta está más que nada hacia los reactivos, ¿sí? O sea que no tengo mínimo cantidad de producto que se genera, pero muy poco. ¿Por qué? Porque este valor es menor a 1. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Y el otro era 900. Bueno, se la dejo picando porque con ejercicio de equilibrio heterogéneo tienen el 2, el 11, el 10 y el 11.
En el 10 tienen una reacción del óxido de zinc más el dióxido de carbono para que les dé carbonato de zinc, les da la constante Kp y les dice qué pasa si se agrega un mol de dióxido de carbono. Entonces tienen que plantear cuáles son los moles iniciales, cuáles son los moles en el equilibrio, plantean